El tema para hoy es el estudio profundo de la Biblia. Y verán que no se trata aquí de hacer grandes cosas elaboradas, pero sí de comenzar a hacer más que leer. Leer está bien y es importante, pero es el primer paso. Es, digamos, la parte básica de nuestra relación con Dios. Dios desea que cuando nosotros vamos a este libro sagrado, podamos dedicarle tiempo a reflexionar. Y eso es el estudio profundo de las Escrituras. Así que hoy vamos a orar y agradecer a Dios porque nos da su Espíritu Santo para poder hacer este estudio. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a escuchar tu voz. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a crecer en nuestra relación contigo y permítenos ir creciendo también en nuestra forma de estudiar tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo está presente cuando lo invitamos al estudio de nuestras Biblias. Por eso hoy queremos ponernos en tus manos de amor para que tú nos hables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para el día de hoy vamos a establecer algunos elementos, ¿no? Ayer los mencionamos y de hecho se han ido mencionando desde la semana pasada a esta semana. Y cuando hablamos del estudio profundo de la Biblia, por favor, no estamos hablando de ir y leerte comentarios bíblicos. No es ese el primer paso. De hecho, si me permites decir un esquema así básico, lo primero que tienes que hacer es conocer tu Biblia, leerla, leer varias versiones. Ya hablaré un poquito de las versiones más adelante. Y luego de hacer tus estudios, tus reflexiones, entonces sí puedes ir con libros como comentarios para ir fortaleciendo tu conocimiento, porque tal vez nos falta conocer un poco de historia, un poco de arqueología, y eso enriquece el texto. Pero nota que lo primero es ir al texto en sí, es decir, abrir nuestras Biblias. Pero antes de abrir la Biblia, el primer paso y más importante, antes de abrir las Escrituras, es orar. Y hay una cita que aparece en nuestra lección que yo quiero compartirte porque me parece fundamental. En el libro El conflicto de los siglos, y si no estoy mal, esta cita es sacada del capítulo Nuestra única salvaguardia, dice así: nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Es decir, si realmente queremos sacarle provecho a la Escritura, necesitamos orar y pedir humildemente que el Señor nos ayude y nos guíe, que el Espíritu Santo esté allí. Y como el Espíritu Santo inspiró las Escrituras, si oramos con fe, con humildad, podemos estar seguros que el Espíritu Santo también nos va a ayudar para poder comprender lo que la Biblia nos enseña. Qué importante es esto, porque no se trata, como dice Pedro, de interpretaciones privadas. No se trata de que yo tome un texto aquí y comience a leer y diga, sí, claro, porque es que esto, y yo me imagino ahí esta interpretación, por muy bonita e incluso por muy plausible que sea, toda interpretación debe respetar todo el contenido de las Escrituras. Por eso es importante leerla, que es el primer paso, como decíamos, léela. O sea, el primer paso en general. Primero ora, luego lee la Biblia, léela. Pero ahora viene una parte importante. En el estudio en general te va a ayudar, pero en el estudio de la Biblia creo que nos sirve muchísimo. Las Biblias que yo ocupo para leer, en principio, porque ayer te presentaba esta Biblia, que es un obsequio, así que esta está nuevecita de paquete, todavía no la he subrayado, pero mis Biblias generalmente están subrayadas. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas un lápiz, un papel, un lapicero, y subrayas tu Biblia o tomas notas, hay quienes no les gusta subrayar los libros y mucho menos la Biblia, y eso es respetable. No estoy aquí diciendo qué deben hacer, pero si tú consideras que es importante subrayar un texto, yo lo hago y creo que no es pecado hacerlo, porque lo más importante de la Biblia no es el papel en el que está escrito,
Recuerda eso. Lo más importante de la Biblia son las palabras, el pensamiento de Dios detrás de todas estas palabras que tú puedes ir descubriendo a medida que estudias la Biblia. Así que, en mi caso personal, subrayar, hacer alguna llamada de atención, tomar una nota, eso me ayuda muchísimo. No solamente porque estoy destacando algo importante, sino porque cuando tú subrayas y luego tomas notas, porque es bueno tener algún papel, si tú lo puedes hacer, toma un papelito, una libreta y anota las ideas de los textos que vas leyendo. Eso comienza a darle sentido a tus pensamientos en la cabeza. Por lo general, nuestros pensamientos tienden a ser bastante caóticos hasta que los comenzamos a poner por escrito. Escribir ayuda a fijar los pensamientos, ayuda a darles orden, ayuda a darles sentido. Subrayar ayuda a que nuestro cerebro preste atención a algunos elementos que son importantes en el pasaje. De ahí que esta es una técnica simple pero muy efectiva, que te va a servir en todo. De hecho, la mayoría de mis libros están subrayados, están anotados. De muchos de mis libros, quiero decir, siempre les pongo una página donde he anotado, he hecho mis anotaciones, y cuando quiero releer o volver a pensar en algún concepto que tiene un libro, tomo el libro, veo la hoja de anotaciones y reviso si ahí anoté el pensamiento clave o los pensamientos clave, y a eso me remite a donde está el pensamiento para ver el contexto. Eso lo hago con mis libros, imagínate. Con la Biblia debe ser mucho más, porque la Biblia es la revelación de Dios. Entonces, no es solamente de leer por leer, no es solamente de leer y llevar al pasar la lectura. No, es de que le dediquemos tiempo. Ahora, aquí quiero introducir un tema que es importante. No existe la traducción perfecta. Y quiero dejarlo claro, y lo he dicho así, llana y lisamente. No existe la traducción perfecta. En Latinoamérica en general estamos enamorados de la Reina Valera 60, porque es una muy buena traducción, pero no existe la traducción perfecta. Tiene sus fallos, como toda traducción, a cualquier idioma, incluso las transcripciones de los idiomas originales, porque no tenemos el libro original en sí. Esa es la verdad, no lo tenemos. Tenemos suficiente evidencia contextual, textual y todo lo que quieras para saber que tenemos la Biblia tal como Dios la reveló. Eso la tenemos. Pero no tenemos los libros originales que salieron de las manos de los propios autores. Tenemos las copias que se fueron haciendo. ¿Y por qué estoy haciendo esta mención? Porque es importante a la hora de estudiar la Biblia tener varias versiones para comparar. Es importante que nosotros, a la hora de encarar un texto que tal vez nos parece difícil, comencemos a analizarlo en varias versiones para que así podamos ver cómo los diferentes traductores trataron de extraer la riqueza del texto bíblico para ponerlo ahora en español. Yo uso por lo general la Reina Valera 95, que es casi una reproducción fiel de la Reina Valera 60. Tiene algunas mejoras en el lenguaje porque es un español mucho más actualizado, mucho más pulido que en la Reina Valera 60, pero en general sigue el mismo patrón de la Reina Valera 60. Esa es la que uso generalmente cuando predico, cuando enseño, pero para estudiar generalmente uso varias versiones, porque a medida que uno va viendo las versiones, comienza a ver la riqueza de los textos bíblicos. De repente uno se encuentra con que un traductor tradujo una palabra de una manera y el otro lo hizo de otra manera, y no se contradice, sino que lo que hace es ampliar la perspectiva, el conocimiento de lo que está queriendo decir el texto bíblico. Y claro, esto lo voy a decir aquí, pero no es un requisito indispensable. Sí es deseable. Si en algún momento te resulta importante aprender idiomas originales, ayudan muchísimo. A los pastores se nos invita siempre a estudiar. De hecho, llevamos materias de esto, de hebreo y de griego. Llevamos materias que nos ayudan a estudiar y a entender el texto bíblico en su idioma original.
No porque nos vayamos a volver lingüistas. Claro, hay algunos que se especializan ya en esas lenguas y entonces se les sacan todavía más jugo, pero conocer los idiomas nos permite ser más sensibles a la hora de una traducción, porque todo traductor vierte en su traducción un poco de sí mismo y quieras o no, esto es una realidad con la que tenemos que lidiar y por eso me he tomado el tiempo para hablar de esto, porque a medida que tú lees, subrayas, por favor también compara con otras traducciones. Por favor, ve y analiza otros textos. Mira dónde el traductor puso cierto énfasis porque según él en la traducción era el mejor énfasis. Y vas a ver cómo al tener, qué sé yo, 3, 4, 5, 6 versiones, de repente puedes armar el cuadro completo. Notas que sí requiere tiempo, ¿verdad? El estudio profundo de la Biblia requiere algo de tiempo, más que lectura. Y para eso está esto de subrayar, de escribir, porque si de repente, y hoy es fácil, con los dispositivos móviles es fácil tener varias versiones de la Biblia. De repente tú tomas un texto y lees en tu versión favorita y luego la vas a comparar. Por ejemplo, en mi caso, leo un texto en la Reina Valera 95, casi la 60, pero 95, y luego me voy a compararlo con una nueva traducción viviente, con una nueva versión internacional, con una nueva Biblia latinoamericana, o con una Dios habla hoy, o con una versión moderna, y comienzo a notar las diferencias y comienzo a notar el énfasis de los traductores. Eso te va a enriquecer. Y te vas a dar cuenta de que a veces hay personas que hacen doctrina de una traducción y hay que tener cuidado con eso. Vuelvo a repetirlo y no quiero con esto causar polémica. No existe la traducción perfecta. Y si tú hablas otro idioma y puedes acceder a una traducción bíblica en ese otro idioma, fabuloso también, porque te va a aportar un poquito más, te va a dar un poquito más. También aquí hay un apartado sobre las traducciones que son más bien paráfrasis. Hay una diferencia entre una traducción y una paráfrasis. Hay versiones de la Biblia que son paráfrasis, es decir, son como un texto explicado, un texto explicativo de lo que vamos leyendo. La intención de ese pasaje no es tratar de vertir el texto bíblico, sino de hacer una narración continua. Y hay versiones muy bonitas así. ¿Para qué sirven? De manera devocional. Sirven de manera devocional para que a la hora de leerla te resulte un poco más amena la lectura. Por eso son paráfrasis. Ya para un estudio personal profundo, sí necesitas una traducción, una versión traducida de los idiomas originales, que tú sepas no es una paráfrasis. Si puedo recomendar alguna traducción, hay varias muy buenas. No te podría recomendar una, solo busca las mejores traducciones. Hay traducciones que han sido manoseadas, voy a decir, sí. Hay algunas muchísimo más manoseadas que otras, pero tampoco me voy a meter en ese tema. Solamente en la medida en que tú eres sensible a la palabra y estudias y lees varias versiones, comienzas a darte cuenta de que algunas traducciones tal vez pudieron haber hecho un mejor trabajo. No quiero decir con esto que lo hicieron mal, pero tal vez les faltó un poquito hacer un trabajo mucho más acabado. Así que toma en cuenta eso. Pero hay un paso más que me gustaría que también lo tomes en cuenta. Te va a servir en toda área de estudio, pero con la Biblia es fundamental. Siempre piensa cómo podrías compartir eso con otro. Cuando uno está leyendo y estudiando y piensa en cómo esto me serviría para aplicarlo a la vida y compartirlo con otros, el cerebro entra en un modo en el que comienza a absorber mejor el conocimiento porque sabe que tiene la misión de enseñarlo a otros. Eso sirve en cualquier materia, pero qué bonito es que aplicáramos ese principio para la Biblia. Y a medida que tú piensas en compartir con otros, tu cerebro comienza a afinarse a la hora de estudiar y a la hora de extraer los mejores conceptos de la Biblia para poder enseñarlos. Y eso a mí me ha servido muchísimo. Recuerdo la primera vez que prediqué o que di un seminario sobre las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8, 13 y 14.
Y aquí me disculpo con los primeros que escucharon esos temas porque seguramente entonces no me pude dar a explicar como creo que ahora lo puedo hacer. Pero pensar en cómo enseñar eso fue ayudándome a pulirme. Así que lo siento por los que escucharon primero, escucharon las versiones más burdas de mis explicaciones, pero creo que con la ayuda de Dios fuimos creciendo en la habilidad de explicar profecías un poquito más complicadas como esta, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que son profecías que llevan mucho detalle histórico y mucho lenguaje técnico que tiene que ver con el santuario, pero que es muy linda porque nos habla del gran plan de Dios y del juicio final de Dios. Las primeras explicaciones siempre van a ser burdas, no te preocupes por eso. Pero a medida que tú piensas en compartir y por eso le dedicas tiempo a la Biblia y tratas de ayudar a otros a comprenderla mejor, tú también vas a crecer. Porque cuando piensas en compartir, ¿sabes qué? El mayor beneficiado eres tú. Y soy yo. Por eso me encanta compartir la escuela sabática, porque yo mismo aprendo muchísimo. Yo mismo estoy en crecimiento en esto. Hay aquí en esta lección una serie de pasos que yo voy a resumir así, o que voy a leer brevemente. Primero, orar, ya eso ya lo dijimos. Segundo, elige un versículo, una perícopa, se llama en teología esto, perícopa es una porción bíblica, una porción que tiene sentido, puede ser una parábola, puede ser un salmo, no solamente un texto. Cuando decimos un texto, no solamente es un texto aislado, ¿no? Luego escribe lo que dice ese pasaje o las porciones destacadas del pasaje, vuelve a leer el pasaje, escribe lo que te dicen las ideas que has subrayado en la Biblia, ora acerca de esos pensamientos que has subrayado y piensa cómo lo podrías compartir con alguien más. Estos son algunos pasos sencillos para ir creciendo en tu relación con Dios y en el estudio de la Biblia. Y aquí aparece una cita que creo vale la pena para motivarnos a estudiar las Escrituras. Dice así: a medida que los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán cada vez más clara comprensión de su palabra y discernirán nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. Esto ha venido sucediendo en la historia de la Iglesia a lo largo de todas las edades y así seguirá siendo hasta el fin. Así que si tú alguna vez has pensado, este tema me interesa pero no lo entiendo, ¿cuál es el secreto? Comienza a estudiar la Biblia y ve poco a poco, despacio, pero cada día dedícale tiempo a la palabra de Dios. Y notarás que a medida que le dedicas tiempo a la palabra de Dios, vas a comenzar a comprender mejor esos temas que antes te parecían muy difíciles. Y siempre habrá nuevos temas difíciles, claro que sí. Yo todavía leo muchos textos que todavía sigo estudiándolos. Los estudio en el texto, luego voy a leer los comentarios, me encuentro que los teólogos más destacados del mundo se han devanado los sesos estudiando un pasaje. Pues bueno, ese es el desafío de la Escritura. Y te ayuda a seguir aprendiendo. Recuerda, la Biblia es el festival de la razón. Así que hoy vamos a escribir ahí en los comentarios: voy a estudiar la Biblia, no solo leerla. Y cuando digo estudiar, tampoco solamente el folleto de la escuela sabática, que esto es un folleto muy lindo y es importante, pero no solamente es eso. ¿Qué tal si hoy hacemos el compromiso y cuando ponemos ahí voy a estudiar la Biblia, queremos decir, le voy a dedicar tiempo? Si no puedo todos los días porque el trabajo y las ocupaciones, al menos un día en la semana, dedica tiempo a un tema que te interesa de las Escrituras y estúdialo. Y verás cómo esto te va a ayudar. Así que, ¿qué te parece el reto? Escribe ahí, voy a estudiar la Biblia. Y ese es el desafío que tenemos, ¿no? Comenzar a estudiar la Biblia con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Gracias por ver. Y gracias por compartir esto también, compártelo con otros. Si estas ideas sobre el estudio de la Biblia te han gustado, por favor, hazlas llegar a otras personas. Si en tu iglesia es importante este tema, también compártelo con los grupos de tu iglesia, para que otras personas también puedan tener estas reflexiones. Como digo, hay muy buenas reflexiones en internet, aquí te aportamos un granito de arena. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Por favor,
Ayúdanos a dedicarle tiempo a tu palabra. Señor, queremos estudiarla y estudiarla mucho más en serio. Sabemos que el tiempo que se avecina no es fácil en este mundo, pero también sabemos que con tu ayuda podemos ser más que vencedores en todas las cosas. Gracias porque tú nos das el refrigerio de tu Espíritu Santo para entender las Sagradas Escrituras. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Tú conoces cada necesidad que ellos tienen. Sabes los pedidos que escriben en la caja de comentarios y te imploro, atiéndelos, cuídalos y fortalécelos en su fe. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén.